Buenas noches a todos. Me presento solo como una vecina más de un pequeño pueblo en medio de la nada. Un lugar donde las lluvias torrenciales nos aíslan del mundo durante semanas. Quiero contarles algo que nos pasó a mi esposo, a nuestra hija pequeña y a mí. No es una anécdota, es una advertencia. No diremos nombres, llamémosles simplemente los viajeros. Todo comenzó una noche de tormenta perfecta. El viento sacudía las tejas de nuestro hogar, una vieja casa de campo heredada de mis abuelos, rodeada de bosque denso por 3 lados. La carretera de tierra se había convertido en un lodazal intransitable. Cuando tocaron la puerta, cerca de la medianoche, mi esposo y yo nos miramos con desconfianza. Nadie llegaba hasta allí en esas condiciones. «Por favor», dijo la mujer, envuelta en un impermeable negro que goteaba agua sucia sobre nuestra alfombra. Nuestro coche quedó atascado a 2 kilómetros. El motor se inundó. Solo necesitamos refugio hasta que escampe. Detrás de ella, un hombre alto, delgado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nunca habló al principio, solo asentía con la cabeza. Hicimos lo que cualquier persona de buen corazón habría hecho. Los hicimos pasar. Les ofrecimos ropa seca, té caliente y la habitación de invitados. Nuestra hija de 6 años ya dormía arriba. Durante la primera hora, todo fue normal. El hombre finalmente habló. Se dedicaban a restaurar mapas antiguos, viajaban hacia la capital para una feria. La mujer reía con nerviosismo, mirando de reojo a las ventanas empañadas. Mi esposo les contó anécdotas del pueblo. Yo serví sopa. Pero luego, algo cambió. Fue sutil al principio. La chimenea, que había estado ardiendo con fuerza, comenzó a humear hacia adentro. El fuego no se apagó, pero las llamas se volvieron de un tono naranjado pálido, casi blanco. El aire se volvió pesado, como antes de un terremoto. Y entonces nuestros perros, 2 pastores viejos que jamás habían gruñido a nadie, comenzaron a aullar desde el patio trasero. No ladridos de alerta, aullidos largos, lastimeros, que helaban la sangre. «Tranquilos», dijo la mujer, y su voz sonó distorsionada, como si 2 personas hablaran a la vez. «Es solo la tormenta». Mi esposo intentó reír. Fue entonces cuando la vi. La sombra detrás de ellos. No me refiero a una silueta normal proyectada por la luz de la vela. Era una figura erguida, del tamaño de un hombre, pero completamente negra, más negra que la noche. Y respiraba. Su contorno vibraba. Pestañeé y desapareció. Cenamos, o eso intentamos. La conversación derivó hacia lo oculto de forma natural, o quizás forzada. La mujer nos confesó que coleccionaban objetos de poder, amuletos, espejos con historia, libros sellados. Dijo que esa misma semana habían adquirido algo especial en una aldea abandonada, una caja de madera negra sin cerradura que no podía abrirse, pero que susurraba por las noches. «La llevamos en el maletero», dijo el hombre, y por primera vez su sonrisa mostró los dientes, demasiado afilados. «¿Quieres verla?» Mi esposo negó con la cabeza. Yo sentí un escalofrío tan profundo que las uñas se me clavaron en las palmas. De repente, nuestra hija bajó las escaleras. No caminaba, flotaba, literalmente. Sus pies rozaban el peldaño sin apoyarse. Sus ojos estaban abiertos pero blancos, sin pupilas. Señaló a la pareja con un dedo tembloroso y dijo: «Ellos trajeron al que no pide permiso». El hombre y la mujer se levantaron al unísono, como si tuvieran un solo cuerpo, y entonces ocurrió. Sus rostros se desdibujaron. Por un instante vi algo que no era humano: bocas en los lugares de los ojos, dedos demasiado largos. Luego volvieron a la normalidad. «Es hora de irse», dijo mi esposo, con una calma que no sentía. «No hemos terminado», respondió el hombre, y su voz era ahora un susurro colectivo, como de muchas personas hablando juntas. «Nos pidieron que encontráramos un lugar donde anidar. Este es perfecto, aislado, débil».
La lámpara de aceite se apagó, las velas también. Solo quedó el resplandor fantasmal de la chimenea enferma. En la penumbra, escuchamos pasos en el techo. Múltiples pasos, como si algo con muchas patas caminara sobre nosotros. Agarré a mi hija en brazos, que ya tenía los ojos normales y lloraba sin entender nada, y corrí hacia la puerta trasera. Mi esposo tomó un atizador de hierro. La pareja no se movió, solo nos observaban, con esas sonrisas que no se borraban. Afuera, la tormenta había cesado por completo. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. Ni lluvia, ni viento, ni grillos, como si el mundo hubiera sido encerrado en una campana de vidrio. «No salgan», dijo la voz de la mujer, pero venía de dentro de nuestra propia casa, desde todas las paredes. «No salgan o permitiremos que él los siga». Mi esposo abrió la puerta de todos modos y vimos el bosque iluminado por una luz que no tenía origen. Cada árbol tenía una silueta pegada a su tronco, sombras planas, con forma humana pero retorcidas. Se desprendían lentamente de la corteza y comenzaban a arrastrarse hacia nosotros. Agarramos al coche familiar, no importaba el barro, la oscuridad. Mi esposo arrancó, mientras yo miraba por la ventana trasera. Nuestra casa parecía respirar, sus ventanas eran ojos negros, y en el umbral la pareja seguía ahí, intacta, pero ya no tenían forma humana. Eran dos figuras altas, huesudas, con cráneos de ciervo donde debían ir sus cabezas. El coche patinó, avanzó a trompicones y logramos salir a la carretera principal al amanecer. No volvimos, renunciamos a todo. Esa casa sigue ahí, con sus ventanas negras, y sé que si alguien entra encontrará una caja de madera sin cerradura en medio del salón. A veces, de noche, sueño con ella. Está abierta, y adentro no hay nada, solo un susurro que dice: «Gracias por dejarnos pasar». Tengan cuidado, muy cuidado con quien reciben, pero más cuidado aún con lo que ya llevan dentro sin saberlo, porque los verdaderos monstruos no piden permiso, aprenden sus nombres y luego nunca se van. Buenas noches. Lo que voy a contar ocurrió en un pueblo de montaña, de esos donde las calles empedradas y las casas de piedra parecen sacadas de otro siglo. Me mudé ahí buscando silencio. Huía de la ciudad, del ruido, de la gente. Necesitaba estar solo, o eso creía. La casa la encontré en un anuncio de periódico, de esos amarillentos que nadie lee. Decía: vivienda centenaria, reformada, ideal para escritores. El precio era ridículo. Cuando llamé, el agente inmobiliario dudó. No quiso dar explicaciones, solo dijo: la última persona que vivió ahí se fue una madrugada sin avisar. Dejó la puerta abierta y la comida en la mesa. Me pareció un detalle curioso, pero no alarmante. La casa era hermosa, muros de piedra negra, ventanas pequeñas, un desván que olía a madera podrida y un sótano al que solo se accedía por una trampilla en la cocina. El jardín trasero daba directamente al bosque. El primer día no noté nada extraño, el segundo tampoco. La tercera noche, todo cambió. Fue alrededor de las 2 de la madrugada. Algo me despertó. No un ruido, no una luz, una ausencia. El silencio era tan absoluto que dolía. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni el crujido habitual de la propia casa. Era como si el mundo se hubiera detenido. Me levanté de la cama y caminé descalzo hasta el pasillo. La luna entraba por una claraboya, pero su luz no iluminaba bien, más bien espesaba las sombras. Entonces lo vi. Al final del pasillo, colgado en la pared donde no había nada antes, apareció un espejo enorme, de marco negro y madera tallada con figuras que no supe reconocer. Me acerqué despacio. No recordaba haberlo puesto ahí. Nadie más tenía llaves, y sin embargo, estaba ahí, como si hubiera estado esperando siglos para que lo mirara. Me paré frente a él.
Mi reflejo no me devolvió la mirada. Al principio pensé que era un efecto de la luz. Moví la mano. En el espejo, la figura que debía ser yo no movió la suya. Era mi cuerpo, mi ropa, mi postura, pero su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como escuchando algo. Di un paso atrás. El reflejo dio dos. Esa fue la primera señal de que ahí no pasaba nada normal. Quise girarme y huir, pero mis pies no respondieron. El marco del espejo comenzó a emitir un sonido grave, parecido a un latido, y entonces, desde el otro lado del vidrio, algo golpeó suavemente. Toc, toc, como si quisiera salir. Logré retroceder de golpe, caí al suelo. Cuando levanté la vista, el espejo seguía ahí, pero mi reflejo ya no estaba de pie. Ahora aparecía arrodillado, con la cabeza gacha, y sus manos presionaban el vidrio desde el interior. Respiraba, podía ver cómo su pecho subía y bajaba a un ritmo distinto al mío. Esa noche no dormí. Me encerré en la habitación más alejada del pasillo, con una cómoda atravesada contra la puerta. No escuché nada más hasta el amanecer. A la mañana siguiente, el espejo había desaparecido. La pared estaba nuda, sin marca alguna. Pensé que era una pesadilla, una alucinación por estrés, pero había algo que no podía ignorar. En mis manos tenía marcas rojas, como quemaduras leves, justo en la palma, las mismas manos que mi reflejo había presionado contra el vidrio. Decidí investigar en el pueblo. Fui a la tienda de la esquina. Una señora mayor atendía. Le pregunté por la historia de la casa. Se quedó en silencio, me miró fijamente y dijo: «Usted no debería dormir ahí. El dueño anterior también empezó a verse en espejos que no existían». Le pedí que me contara más. Se negó. Solo alcanzó a decir, mientras envolvía una barra de pan: «Aquí no hay cementerio, pero hay un espejo que recuerda a los que nunca murieron». Regresé a casa con el corazón en un puño. Esa noche, contra todo criterio, no me fui. Quería saber, quería entender. Puse una cámara en el pasillo. Me senté en la cocina, viendo el monitor. Las horas pasaron sin nada, hasta la 1:57 AM. La pantalla se llenó de interferencia blanca. Luego, la imagen volvió. El espejo estaba de nuevo en la pared, pero esta vez no apareció de golpe. Lo vi formarse lentamente, como si el vidrio emergiera de la misma pared, como si la piedra estuviera pariendo un objeto que no pertenecía a este mundo. No había nadie frente a él, pero dentro del espejo había personas, 4 figuras: un hombre, una mujer, 2 niños, de espaldas. Sus ropas eran antiguas, de otro siglo. Permanecían inmóviles, mirando hacia el fondo de un cuarto que no existía en mi casa. La cámara grabó todo. El sonido era lo peor, una respiración colectiva, húmeda, como si 4 personas estuvieran justo detrás de mí. Me armé de valor. Fui al pasillo. Al acercarme al espejo, las figuras comenzaron a girarse muy lentamente. Primero los niños. No tenían rostro. Donde deberían haber tenido ojos, boca, nariz, solo había una piel lisa y gris. Los adultos se giraron después. Sus bocas estaban abiertas en una mueca que no era grito ni risa, sino algo peor, un intento de hablar sin cuerdas vocales. Una de las manos del hombre traspasó el vidrio. No rompió el espejo, simplemente lo atravesó como si fuera agua. El brazo era largo, pálido, con uñas negras. Se estiró hacia mí. Retrocedí corriendo, tropecé con una silla y caí al suelo. El brazo se retiró, pero justo antes de que desapareciera, sentí algo frío en el tobillo. Me arrastró un par de centímetros hacia el espejo. Pateé, grité. Se soltó. Escapé de la casa. Permanecí en el coche hasta que salió el sol. Al volver a entrar, el espejo ya no estaba, pero sobre la cama en mi habitación había algo. Una fotografía antigua, mojada, como recién extraída del agua. Mostraba una casa idéntica a la mía, pero más vieja, con las paredes agrietadas. En la puerta, una familia posaba seria, la misma familia del espejo.
Al dorso, de la foto escrito a mano en tinta líquida y reciente, decía: «Ya eres uno de nosotros. Pronto ocuparás tu lugar». Esa misma noche, mientras empacaba mis cosas para huir, escuché la voz de un niño detrás de mí. No había nadie, pero la voz dijo: «Papá, ¿por qué no nos miras?». Me fui. No volví. Alquilo ahora un pequeño apartamento en otra ciudad, pero hay algo que no puedo contar sin sentir escalofríos. Desde esa noche, ya no me veo bien en los espejos. A veces mi reflejo llega unos segundos más tarde. Otras veces sonríe cuando yo estoy serio. Y en las últimas semanas, he notado que ya no camino hacia él cuando me acerco. Él camina hacia mí. Anoche, mientras me cepillaba los dientes, mi reflejo levantó la mano y presionó el vidrio. No pude evitar hacer lo mismo del otro lado, porque sentí que si no lo imitaba, él iba a salir a buscarme. Tengan cuidado con las casas antiguas, pero más cuidado aún con los espejos que aparecen donde no deberían, porque no todos reflejan lo que está delante. Algunos reflejan lo que está del otro lado, y ese lado, a veces, quiere pasarse al nuestro. Gracias por escuchar. Espero que si alguien vive en una casa con un espejo de marco negro, por favor, no lo mire fijamente. No esta noche. Buenas noches. Quiero contar algo que me pasó hace 3 meses, algo que todavía me quita el sueño. No soy una persona que crea en lo sobrenatural. Soy más bien de los que piensan que todo tiene una explicación lógica, pero lo que viví en ese departamento no la tiene. Y lo peor es que sé que no fui el único. Me mudé a un edificio viejo en el centro de una ciudad grande. No era una casa, sino un departamento en un 5º piso, sin ascensor. El edificio tenía unos 100 años, fachada de piedra negra, pasillos angostos y olor a humedad. El departamento era pequeño, una sala, una cocina, un baño y una habitación. Pero tenía algo que me encantó desde el principio. Una ventana enorme que daba a un callejón interno, siempre en sombras. El precio era irrisorio. El dueño anterior había desaparecido de la noche a la mañana. Me dijeron que debía dinero, nada más. No pregunté más. La primera semana fue tranquila, demasiado tranquila. Empecé a notar algo extraño al tercer día. Era un sonido muy leve, como de uñas arrastrándose sobre la pared. Venía de la habitación principal. Al principio pensé que era una cañería o tal vez ratas dentro de los muros, pero el sonido no se movía, siempre venía del mismo punto, la pared junto a la cama. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, el sonido cambió. Ya no eran uñas, eran golpes lentos, rítmicos, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado de la pared. Toc, toc, toc. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me senté en la cama con el corazón acelerado. La pared era lisa, empapelada con un diseño de flores antiguas que ya estaba descascarado. No había nada detrás, o eso creía. Pegué el oído a la pared. Del otro lado, alguien susurró: ¿puedes oírme? Salté hacia atrás. Mi primera reacción fue pensar que era un vecino, pero ¿qué vecino susurra a las 2 de la madrugada desde dentro del muro? Revisé los planos del edificio que había dejado el arrendador. Al otro lado de esa pared no había otra casa ni pasillo. Era un muro de carga, hormigón y ladrillo. No había espacio para que hubiera alguien. Los golpes se repitieron noche tras noche, a veces más fuertes, a veces más débiles, pero siempre a la misma hora, 2:07. Nunca supe por qué esa hora. Decidí hacer una prueba. Una noche, antes de acostarme, grabé la pared con mi teléfono. Dejé el dispositivo grabando toda la noche. A la mañana siguiente, revisé el video. Las primeras horas no pasó nada, pero a las 2:07 am la imagen se llenó de estática. Cuando se aclaró, vi algo que no entendí. Mi cama aparecía vacía, pero yo estaba en ella. ¿Cómo podía estar vacía si yo estaba durmiendo allí? Luego, en la pared comenzaron a formarse grietas, pequeñas al principio, luego más grandes. Y de las grietas asomaron dedos, muchos dedos, blancos, huesudos, moviéndose como gusanos. Trataron de abrir la pared desde dentro. El video duraba 30 segundos más, pero no pude verlo. Algo en mi estómago me impidió seguir. Esa misma tarde llamé a un amigo.
No le di detalles, solo le pedí que viniera a dormir a mi casa. Quería tener un testigo. Mi amigo llegó a las 9 de la noche. Cenamos, hablamos de cosas normales. No le conté lo del video para no influir en lo que pudiera percibir. Se quedó a dormir en el sofá de la sala. Yo me fui a mi habitación con la puerta entreabierta. Las 2 de la madrugada. Otra vez los golpes, pero esta vez fueron más fuertes. Mi amigo los escuchó. Lo supe porque lo vi despertarse sobresaltado. Salió al pasillo y me miró con cara de no entender. ¿Eres tú?, preguntó. No, respondí. Los golpes se intensificaron. Ahora eran aletazos, como si algo húmedo y pesado estuviera golpeando el muro desde el otro lado. Luego, una pausa. Y entonces escuchamos una voz, grave, pero no de adulto. Era la voz de un niño, pero deformada, como si hubiera sido grabada y reproducida al revés. Decía una frase una y otra vez: «Déjenme salir, ya no quiero estar aquí». Mi amigo palideció, se acercó a la pared. Yo grité que no lo hiciera, pero fue tarde. Puso la mano sobre el papel pintado. La pared cedió, literalmente. Su mano se hundió hasta la muñeca como si el muro fuera de arcilla blanda. Él gritó y trató de soltarse, pero algo lo sujetaba desde dentro. Vi cómo sus dedos eran jalados hacia el interior. Corrí hacia él y lo agarré por el brazo tirando con todas mis fuerzas. Nos costó varios segundos, pero logramos liberarlo. Cuando sacamos su mano, su piel estaba cubierta de moretones con forma de dedos pequeños, y en la muñeca algo estaba escrito con una tinta negra que no se borraba con agua. Él sigue ahí. Huyeron los dos del departamento esa misma noche. No volvimos a entrar. Mi amigo tuvo que ir al hospital porque las marcas en su brazo no desaparecían y empezaron a supurar un líquido espeso y oscuro. Los médicos no supieron explicarlo. Dijeron que era una reacción alérgica a algo desconocido. 2 semanas después, el departamento fue alquilado a una nueva persona, una estudiante joven. Le escribí un mensaje anónimo advirtiéndole, pero nunca me respondió. Una semana después, el periódico local publicó una nota. La chica había desaparecido. Su cama apareció revuelta, las ventanas cerradas por dentro, y en la pared junto a la cabecera había un agujero del tamaño de un cuerpo humano. Los perros de búsqueda siguieron un rastro hasta el interior del muro, pero no encontraron nada. Solo tierra y ladrillos rotos. Y una palabra escrita en la pared interna, con sangre, al revés, como si alguien la hubiera escrito desde el otro lado. Gracias. Nadie supo qué significaba. Yo sí. Esa noche, cuando estábamos en el pasillo tirando de mi amigo, justo antes de que soltara su mano, alcancé a ver algo dentro de la abertura. No era un espacio vacío, era un cuarto que no estaba en los planos. Y dentro de ese cuarto, sentadas en unas sillas viejas, había 3 figuras. No se movían, solo miraban hacia la pared, hacia nuestro lado, con una paciencia infinita. La más grande levantó la mano y me saludó. Desde entonces, no puedo dormir cerca de paredes. Cuando veo una grieta, me pongo nervioso. Y cada vez que alguien toca una pared desde mi lado, pienso, ¿y si del otro lado también están tocando? Tengan cuidado con las casas viejas, pero más cuidado con las habitaciones que no deberían existir, porque hay lugares que no fueron construidos, fueron crecidos, y dentro de ellos hay cosas que pasan décadas esperando que alguien ponga la mano en el lugar equivocado. Yo fui ese alguien, y lo peor no es lo que vi dentro. Lo peor es que ahora cuando me paro frente a una pared cualquiera, puedo oír del otro lado respiración.